Ya, ok. Ya, pero que se perdieron la primera parte. ¿Cachai? Ya, pues. Entonces, una vez dicho esto, escogí el mínimo, te paras en E. ¿Cachai? ¿Qué significa esto? Que ahora el camino que lleváis recorrido es 2, de O a A, perdón, de A a B y de B a E. Ahora que estáis en E, tenéis que volver a fijarte en los nodos adyacentes. Pues en este caso es C, pero C no te importa porque te estáis devolviendo. ¿Cachai? D y T. ¿Sí? Ya recorriste 7. ¿Sí? O sea, lleváis de O a A, que es 2, de A a B, que es 2, y de B a E, que es 7, ¿vale? Si vaya a D, ¿cuánta es la distancia total que hay a sumar? Es 8. Entonces esto se queda como 8, ¿vale? Y de E a ¿Ya? T ya no una distancia desconocida, sino tenés que sumarle, pues aquí encontraste el cartelito, ¿cachai? Que te hizo y te demoráis 7. Entonces acá te demoráis 7. No, chucha. Te demoráis 14. 14, ¿vale? Entonces ahora de los dos nodos nuevos que te salieron, tenés que escoger el mínimo, ¿cachai? El mínimo en este caso entre 8 y 14 es, por supuesto, 8, ¿vale? Entonces ahora te das cuenta que va a ir de O a A, de A a B, de B a E, de E a D, y por último, como querés llegar a T, te queda una sola ruta, ¿cachai? ¿Y cuál sería de D a T? Pero si somos sinceros, tenéis que volver a actualizar, o sea, si somos sensatos, tenemos que volver a actualizarlo todo de nuevo porque queremos saber cuánto es lo que recorrimos, ¿cachai? Ya, en términos simples, una vez que llegaste a D, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que mirar de nuevo todos los nodos adyacentes, pues, ¿cachai? Que es D y E. Y tenéis que computar las distancias que te tomaría llegar del nodo D hasta los otros nodos. Pues en este caso, de D a T es 8 más 5, ya no es 14, sino es 13. ¿Cachai? Y de D a E no te importa porque de allá venimos, ¿cachai? Entonces, si te dais cuenta, eh, llegamos al punto de destino, ¿cachai? ¿Qué camino utilizamos para llegar al punto de destino? Es O hasta A, hasta B, hasta E, hasta D y hasta T. ¿Cachai? ¿Y cuánto es lo que recorrimos? La respuesta es cuánto te queda en el nodo final, que es 13. Entonces recorriste 13 metros. Entonces, puedes decir, el camino más corto es este y recorrimos una distancia de 13 metros. Y se acabó. Ese es el problema. No sé si entendiste Sí, hay otro o... camino igual de. Ah, Igual hay que unen los dos, sí, conociendo al pero... profe. Sí, pero yo como que lo haría si es que me lo... ¿Cómo se llama? Si es que me lo indican, weón. Pero igual, puta, si queréis tener así como la pera, si es por la pera y queréis tener la respuesta 100% segura, tenéis que colocar los dos, ¿cachai? Sí, En es que me general, faltaron 2 décimos, así que cualquier cosa sirve. sí, pues bueno. Sí, no, dale nomás. Así que eso, realmente un algoritmo súper fácil, weón. No tiene mucha gracia, sinceramente. ¿Cachai? Tengo otro, pero yo creo que lo voy a dejar como grabado, como para que lo veáis, puta, durante la semana. Pero es prácticamente lo mismo, ¿cachai? Pero el método tabular que te permite así como ordenar como la weá más bonita, ¿me entendí? Ya. Pero eso es el método del camino más corto y por eso puta me salté la ayudantía pasada porque si te das cuenta la weá nos tomó 10 minutos, ¿cachai? Sí. Ya, ¿te quedó claro? Sí, no, sí. Ya, más o menos. Ya Ya. está. Es este el que me complica más. Ah, ya. ¿Ustedes cómo resuelven esta weá? Yo ocupo métodos simplex eh, de redes, weón. ¿Cómo? A ver. Ya, mira. Baja un poco y yo te digo si es lo mismo que está ahí. ¿No? Sí. Es que bueno, es como que. Yo creo que sí, yo creo que es lo mismo, pero. Pero en bola tenía otras notaciones. Ya, mira, lo vamos a ver, ¿te parece? Y vemos qué va. Ya. Hagámoslo como tú, ¿no? Sí, al final. Antes sí te quiero mostrar esta va. Ya. Para resolver los problemas de mínimo costo, vamos a ocupar una weá que se llama Simplex. ¿Cómo se llama? De redes. Una weá así. ¿Cachai? Y realmente este es un simplex, es como una variación del simplex que nos permite resolver casi todos los problemas de red, ¿cachai? Entonces, puta, y es un poquito tedioso, pero puta que es maravilloso, ¿cachai? Ya, entonces, ¿en qué consiste este método simplex de redes, ¿cachai? Si tú, si tú te acordás un poquitito,
La red, sumamos que tenemos este problema chiquitito, sencillo. ¿Vale? Supongamos que tenemos esto. Si nosotros somos o somos suspicaces, te vas a dar cuenta que el problema de redes tiene la misma cantidad de variables que arcos existen en el problema. ¿Vale? En este Ya, caso, tenéis variables para este arco, 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 ¿vale? Esto se parece mucho, de hecho es muy parecido al problema de simplex de transporte. Es muy parecido. ¿Por qué? Porque el problema de mínimo costo, de algún modo u otro, te asocia un problema de transporte donde decía así como, oye, weón, ¿qué tan caro me sale llevar, ¿cómo se llama? Un producto de un lugar a otro, pero al mismo tiempo utilizamos un método de como el camino más corto, ¿cachai? Con el fin de recorrer también la menor cantidad de espacio para que también me salga más barato, ¿cachai? Entonces como que la fusión de estas dos weas nace y sale el simplex de red. Entonces, una vez cachando de que tenéis variables por cada uno de los flujos, ¿sí? Y es importante la anotación, porque voy a borrar esto que está acá porque no se da a entender mucho. Es importante un pequeño alcance de la anotación, que es suponiendo que tenemos los nodos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Las variables que existen como en cada nodo van a estar asociadas al número de los nodos. Me explico. La variable 1, 2 significa cuánta cantidad de material o de producto yo llevo desde el nodo 1 hasta el nodo 2, ¿vale? Así ya. sucesivamente. 1, 3 es cuánta material yo llevo desde el nodo 1 hasta el nodo 3, ¿vale? Y así sucesivamente para todas las variables. Entonces, si te das cuenta, aquí está asociada la variable 1, 2, aquí está asociada la variable 1, 3, etcétera. En general, yo, en vez de variables 1, 3, yo digo como el flujo 1, 3, pero es una variable, ¿cachai? Es otra relación. Una vez dicho esto, el simplex de transporte tiene los siguientes pasos. El primer paso es identificar el diagrama, que lo vamos a ver, o sea, como que lo quiero tocar al final de la clase cuando paremos de grabar, porque, puta, podéis modelar un enunciado a un diagrama y un diagrama a un modelo, y de un modelo a un diagrama, como un modelo de programación lineal. Y una pregunta que igual te pueden preguntar es cómo, puta, cómo pasáis de este diagrama culiado a un modelo de programación lineal, ¿cachai? Pero eso lo vamos a ver al final, tranquilo, va a ser el bonus Ya. track de que hayáis venido tú. Vale, entonces, ya, el segundo paso es identificar una base inicial. En general hay un algoritmo para encontrar una base, pero en general yo nunca he visto un problema, weón, de optimización de que no te den una base, ¿cachai? Pero hay algoritmos, pero eso. El tercer paso es, ¿te acordáis que nosotros en el problema de transporte, nosotros primero como que computamos para cada fila y para cada columna el W y J, una wea así? ¿Cachai? Sí, Y esto es lo mismo, muy parecido. Aquí para todas las variables básicas, ¿cachai? Vamos a computar lo siguiente. El costo asociado a cada variable básica menos dos incógnitas, que en este caso es pi i y pi j, ¿cachai? Podéis ponerle b, w, como queráis. Pero en la literatura siempre sale con estos números, ¿cachai? Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Qué está diciendo esto? Que el costo reducido asociado a las variables básicas tiene que ser cero. Entonces tú después vayas a darle un valor arbitrario a PI o PJ y vaya puta a empezar a despejar valores de PI y PJ para todas las variables básicas, ¿vale? Una vez que tengáis todos los valores de los PI y los PJ para las variables básicas, vais a tener que computar esto mismo, pero para las variables no básicas, ¿cachai? ¿Para qué? Para saber qué variable va a entrar a la base eventualmente. Computamos los costos reducidos para las variables no básicas, sabiendo ya o teniendo ya conocido el menos PI y el más PJ. ¿Cachai? O sea, de aquí arribita obtenemos todos los PI y PJ y aquí abajo rellenamos. ¿Cachai? Te das cuenta que los subíndices están conectados, po. El costo de la variable 1 o 2, por ejemplo, va a tener asociado un menos el pi1 más P2. ¿Cachai? Y así sucesivamente. Entonces luego, y por eso es como simplex esta weá, porque primero hace un test para ver qué variable entra a la base, después hace un test para ver qué variable sale de la base, ¿vale? Y después actualiza, ¿sí? Bueno, el sí. test para ver qué variable entra a la base, tenéis que fijarte en dos cosas. Realmente tenéis que fijarte en una, y aquí me contaría, pero
fíjate en esto no. ¿Qué significa esto? Para cada costo reducido de las variables no básicas, esto es importante, de variables no básicas, ¿cachai? Vaya a tener que hacer un test. ¿Cuál es el test? Que si el costo reducido es mayor o igual que cero, ¿vale? Vaya a tener que fijarte en la cota inferior de la variable. En general, siempre los flujos, y esto es como, puta, esto es raro. No, no es raro. 1, 2, y supongamos que tenía un costo de 1, 1. Tenía un costo 1, 2, perdón, de 2. En general, supongamos que tenía este flujo, ¿vale? Y este flujo te dice así como, bueno, me sale 2 pesos, por ejemplo, llevar producto, o llevar cada producto, o una unidad de producto de 1 hasta 2, ¿vale? Pero puta, por este canal puedo solamente pasar, puedo pasar un mínimo de 2 productos o un tope de 10 productos, ¿cachai? El LJ corresponde a la cota inferior, en este caso sería 2, ¿vale? Y el mu sub IJ corresponde a 10, ¿vale? Eso es importante porque, puta, eventualmente si te colocan como cota, el problema puta, cambia mucho y en general esta es como la forma general de hacerlo todo. Pero en términos simples, si es que el costo reducido es mayor que cero, nos tenemos que fijar en qué cosa, en la cota inferior. Si el costo reducido es menor que cero, nos tenemos que fijar en qué, en la cota superior. Así de simple. Entonces, nosotros vamos a tener flujos o cuánto material ya ha pasado por cada flujo, ¿vale? Y acorde a ¿Ya? eso vamos a tener este criterio. Si es que ya pasó, si la cantidad de material que pasó es igual a la cota inferior que podemos pasar por el canal, se cumple la condición de óptimo. Pero si es que, ahora, si es que el costo de reducción es menor que cero, si es que el flujo que pasó por el canal IJ es igual a la cota superior, cumplimos la condición de óptimo. ¿Y cuándo paramos de iterar? Cuando todas las variables que pueden entrar a la variable pues se cumpla este criterio, perdón, se cumpla que el flujo que pasó sea igual a la cota superior o a la cota inferior respectivamente. Creo que en el ejemplo te va a quedar más claro, tranquilo. Sí. Ya, entonces la observación dice eso. Ah, y cuando obviamente pasa esto, cuando son distintas, seguimos iterando. Puede entrar a la base. Entonces, ¿qué hacemos cuando la variable sale a la base? Bueno, tenemos que, te das cuenta que las variables van a estar dadas por flujos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que entra una variable a la base, yo agrego un flujo prácticamente. Por ejemplo, yo tengo esto que está acá. Supongamos que este es el flujo antiguo, ¿cachai? Esta es la base antigua, donde el flujo 1 y 2 y 3 y 4 están asociados, perdón, 1 y 2 y 3 y 2 están asociados a las variables, ¿cuánto? X3 y 2. El flujo 1, 2 está asociado a la variable 1, 2. Entonces podríamos decir ahora que, no sé, esta variable y esta variable están en la base, ¿vale? Entonces cuando yo agrego una variable en la base, en este caso la única variable que podría agregar a la base es 1 y 3, ¿vale? Me queda un flujo adicional, ¿cachai? ¿Qué significa eso? Que agrego eso, que agrego por supuesto un flujo. Perdón, cuando agrego una variable, se agrega un flujo, ¿cachai? Entonces, de algún modo u otro, acá me va a quedar una especie de loop. Ya, pero eso lo vamos a ver en el tiro. Cuando yo agrego una nueva variable, como agrego un flujo, eventualmente en el diagrama me va a quedar una especie de ciclo, ¿cachai? La gracia es identificar ese ciclo dentro del diagrama total y fijarse en cuánto puede variar para la cuota superior o cuota inferior dependiendo del flujo. Puta, esta weá me la voy a saltar. Espero que te haga sentido. Esto es para el video, para tus compañeros, pero con el ejercicio va a quedar pero clarísimo. Ya. Una vez dicho esto, vamos a ver cuánto es la capacidad de variación dependiendo de la cuota superior y la cuota inferior, ¿vale? Escogemos el mínimo de estas variaciones, ¿cachai? Y actualizamos como el problema, ¿cómo se llama? Como el problema de transporte. Sumo, pero en este caso voy a sumar a los flujos que tienen el mismo sentido de la variable que entra. En este caso, por ejemplo, acá, si te das cuenta, la variable que entró tiene un sentido hacia la derecha. Entonces, el sentido del ciclo debería ir así. Chucha, debería ir así. ¿Vale? Entonces, yo voy a sumar delta en todos los que estén en el sentido de la flecha y los que estén en contra del sentido del ciclo, le resto teta. Así de simple, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Entonces, sumo Ya. teta si es que va en el mismo sentido, resto teta si es que no. Después busco el mínimo teta y el teta va a estar asociado a una variable y esa variable va a ser la que salir
Y por supuesto después opero toda esta web para todas mis variables básicas y no básicas y tengo una nueva base. Ya, voy a dejar de hablar y vamos a hacer el ejercicio, como para que caigamos duro. Ya. El problema básicamente, no sé si lo leíste, pero consiste en que una mamá, creo, que tiene 10 hijos, ¿cachai? La cosa es que la mamá, que tiene 10 hijos, dice así como, ya, puta, tengo este diagrama donde considero como las distancias, las capacidades de los caminos y el costo que me sale, ¿cómo se llama? ¿Sabes que tengo que compartir toda la pantalla? ¿Vos tenéis la guía a mano? ¿Tenéis la guía a mano, no? Sí, ¿Sí? Ah, ya, bacán. Ya, ya, entonces no comparto doble pantalla. Ya, pues, entonces, la mamá dice así como, creo que yo no las tapaste el micrófono. Ah, a ver, perdón. Tapaste. La mamá dice, bueno, tengo 10 hijos, ¿cachai? Y tengo una manera efectiva donde reduzco los costos para llevar a mis 10 hijos a la escuela. ¿Cachai? Donde también tienen en consideración los flujos máximos y los flujos mínimos de estos caminos. No sé, pues hay caminos más chiquititos, ¿cachai? Y la wea. Si te das cuenta, la mamá manda 10, manda 1 por el camino de 2, manda 9 por el camino de 3, y así puta sigue una ruta hasta que los 10 cabros chicos llegan al colegio. ¿Cachai? Ya. Entonces, el enunciado, si te das cuenta, nos da una variable básica inicial. ¿Qué variable básica inicial nos da? La que está acá. ¿Sí? F12, F13, 34, F45 y 46, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, la variable, cada de estos flujos, o el flujo 1, 2, acá, va a tener asociado, por supuesto, esta variable, que es 1, 2, ¿vale? El 1, 3 va a tener asociado otra variable que es 1, 3. El F34 va a tener asociada la F34 y así sucesivamente para todos. ¿Cachai? Si te das cuenta aquí, nuestras variables son, entre comillas, los arcos. Abro comillas porque realmente lo correcto es decir cuánta cantidad transporto desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Cosa importante considerar es que estos numeritos que tenemos acá son la cantidad de cosas que estamos transportando de uno a otro. ¿Cachai? Entonces, si te das cuenta en este caso, del nodo 1 al nodo 2, ¿cuánto valdría esta variable en este caso particular? Vale 1, ¿cachai? Porque estoy transportando una persona desde el nodo 1 hasta el nodo 2, ¿cachai? El nodo 9, lo mismo. Perdón, la variable F13, ¿cuánto vale? Vale 9 porque estoy transportando 9 de 1 hasta 3 y sucesivamente, pues, ¿cachai? Entonces, para saber, y esto puta, lo vamos a ver después igual, para saber cuánto vale el óptimo, tenéis que multiplicar el costo por la cantidad de unidades que estáis transportando, ¿cachai? Así de simple. El costo IJ por X y J, ¿cachai? Entonces, en este caso, el 1 y 2 está en la guía, hay un cuadrito y dice el costo que te sale llevar de 1 hasta 2, ¿cachai? Y multiplicado por cuánto vale la variable, en este caso 1. Y así sucesivamente suma y todo, y es cuando te sale este plan como que hizo la mamá en el problema, ¿cachai? Pero bueno, ahora la gracia es optimizarlo con el fin de decirle a la mamá, que sí, creo que es una mamá, decirle así como, oye, este es el óptimo, esta es la manera óptima de llevar a tus caros chicos al colegio. Entonces, una vez identificar las variables básicas, tenemos que por supuesto identificar las variables no básicas, ¿cachai? Ya, entonces voy a checar esto. No, está ahí. Ya, aquí la notación que yo ocupo es la siguiente. Las variables básicas van a tener líneas continuas. Y las variables no básicas van a tener líneas, ¿cómo se llama? Disjuntas, como saltadas, no sé, cortadas, ¿cachai? ¿Con qué fin? Discontinuo. Discontinuas, vale. Con el fin de puta ir identificando como qué variable depende de qué flujo, ¿cachai? Con el fin de, de ir comparando el criterio de optimalidad que después tenemos. Bueno, entonces una identificar las variables básicas y las variables no básicas, ¿cachai? Te vas a dar cuenta al tiro que las variables que están en la base van a ser todas las variables en mi gráfico que tienen, o todos los flujos en mi gráfico que tienen, ¿cómo se llama? Líneas continuas, ¿cachai? En este caso, 1, 2 está en la base, 1, 2 está en la base, por ende ¿Que no tiene son, línea continua. ¿Ah? porque no son básicas? Las que son básicas tienen variables continuas. Pues, perdón, tienen arcos Ah, continuos, pues, ¿cachai? En este caso, fíjate, la variable básica es 1, 2, ¿cachai? sí, Y pero f de no, 1, 2. ¿cómo discriminaste? Ah, no, es que puta, el enunciado te lo dice. Bueno. Ah, rayos. Tranqui, tranqui, ya. Al final, abajito del enunciado, dice, Ah, ya, ahí lo considera la leí, ya. primera, la primera Ahora sí. base como esto que está acá, ¿vale? Ya, bueno, gracias. Entonces,
ya una vez identificada las variables básicas que te da el problema, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Ujú. Tenéis que como subsegmentar este gráfico como completo y identificar en el gráfico qué arcos corresponden a las variables básicas y qué arcos corresponden a las variables no básicas. En este caso yo te dije que las variables básicas van a estar dadas por líneas continuas, ¿no es cierto? Y las variables no básicas van a estar dadas por líneas disjuntas o como se dice. Ya, entonces si te das cuenta, por ejemplo, la primera variable básica es la que corresponde al arco 1, 2. ¿Sí? Entonces si te das cuenta, 1, 2 tiene una línea continua. La variable no básica, por ejemplo, 2 y 4, tiene una línea disjunta, ¿vale? Y así para todas las cuestiones. Entonces si te das cuenta, esta que está acá, o aquí está la base, se me olvidó que la había puesto ahí. Esta base que está acá, perdón, este gráfico que está acá corresponde al gráfico asociado a la base inicial que tenemos, ¿cachai? Insisto, si te das cuenta, el del arco del 1 a 2 y la base tiene línea continua, por ende, y la base es 1 y 2. 1 y 3, lo mismo, línea continua, pero está en la base, 2 y 3 no está en la base, por ende tiene la disjunta, etc. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto, una vez identificada qué variables o qué flujos se encuentran en la base, tenemos que computar lo que te dije, que es los costos reducidos o encontrar esta ecuación que está acá, para todas las variables básicas. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, súper simple. Para cada variable básica, vaya a tener que computar el costo de la variable básica asociada al arco menos dos incógnitas igual a 0. En este caso, si te das cuenta, es el costo reducido de I y de J, y te das cuenta que el primer término es menos el primer índice, que sería I, y el segundo es más el índice, que es J. ¿Vale? Entonces, en este caso particular, por Sí. ejemplo, f de 1, 2, que es la variable básica que se encuentra en el arco de 1 hasta 2, tiene asociado un costo reducido, a lo que está acá, a lo siguiente. El costo reducido de las variables básicas en este caso siempre van a ser 0, por eso es como una ecuación, ¿cachai? Entonces, el costo reducido de la variable básica F12 es el siguiente: el costo asociado al arco 1 y 2 menos pi de 1 más pi de 2. Así de simple, donde pi de 1 y pi de 2 son incógnitas, ¿vale? Entonces, si me podéis buscar en el cuadrito de la ayuntía que tenía a mano, quiero que me digáis cuánto vale el costo del arco 1 y 2. 2, 2. ¿Sí? El del 1 y 3, 4, el de 3 y 4, 6, el del 1 y 3, 4, ¿vale? 4 y 6, 5, y 4 y 5, 1. aquí, vale. Entonces, dame un segundito, que no me quiero condenar con los resultados. Aquí está. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez ya identificado todas las ecuaciones asociadas a las variables que están en la base, ¿vale? Y por supuesto ¿Por qué, reemplazando los valores. Dime, por qué repetiste el 1 y 3? ¿dónde? El primero y el tercero. O el segundo y el cuarto ahora. Calma, calma. El segundo, Sí. y el cuarto. Ah, chucha, perdón, fue mala mía, man. Fue pésima mía. Perdóname la vida. Voy a borrar uno. Eh, chucha, no se lo quiero borrar. Ya, entonces una vez identificado esto, tenéis de incógnitas. ¿Qué cosa? Tenéis incógnitas los pivos, ¿cachai? Que están asociados a los índices, ¿cachai? Ya. Entonces, ¿cuál es el proseguir? ¿Te acordás que nosotros cuando ocupamos problemas de transporte, voy a colocar esta bonita al tiro mientras te hablo, cuando nosotros hacíamos el problema de transporte también teníamos distintas incógnitas, pues, ¿cachai? Que era la incógnita U y B, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué hacíamos para resolverlo? Nos damos arbitrariamente un valor para empezar a despejar todo, ¿cachai? En este caso, es exactamente lo mismo. Ahora que reemplazamos todos los valores que conocíamos, ¿qué vamos a hacer? Yo en este caso seteé pi 4, voy a escribirlo acá. Yo ahora que dije como sea pi 4 igual a 0, ¿vale? Una vez Porque el que dicho más se esto, repite. sí, siempre la idea es el que más se repite, ¿cachai? Entonces, una vez dicho esto, simplemente reemplazo pi 4 en toda esta ecuación y voy a tener los valores para pi 1, para pi 2, no sé si está pi 2,
Pero para pi 1, para pi Arriba. 2, para pi 3, para pi 6 y para pi 5, ¿vale? Entonces, una vez dicho Ya. esto y operado todo, porque si te das cuenta de una ecuación súper simple, vamos a tener los siguientes resultados. ¿Cachai? Me va a dar que pi 2 es igual a 8, pi 3 es igual a 6, pi 1 es igual a 10, pi 6 es igual a menos 5 y pi 5 es igual a menos 1. Estos son los valores de los pi asociados a la base. Perdón, sí, a los valores que están en la base. Entonces, una vez computados los valores que se encuentran, una vez resueltas las ecuaciones y encontrados los pi, con las variables que se encuentran en la base, tenemos que hacerlo con las variables no básicas, que correspondería a algo súper similar en el problema de transporte como los W y J. Lo dije al principio, lo igualamos a 0 y despejamos, y después igual volvíamos a computar lo mismo, pero con las variables Sí. básicas, ya esto es lo mismo. ¿Cachai? Entonces ahora tenemos que computar los costos reducidos para las variables no básicas. Si te acordáis, la fórmula del costo reducido era CIJ es menos El PI pi más PJ. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, C23 tiene un costo asociado de 1, no. Sí. C24 de 4, si es que no me equivoco, y C56 de 3. 3. Vale. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restarle, por supuesto, pi asociado al primer índice, que es 2, más pi asociado al segundo índice, que es 3. Lo mismo para esto, menos pi asociado al segundo índice, que es 2, más pi asociado al tercer índice, que es 4. Y lo mismo para el último, menos pi 5 más pi 6. Y si te das cuenta, estos valores los obtuvimos arribita, pues, ¿cachai? Entonces esta Sí. weá es llegar y reemplazar. ¿Cachai? Una vez reemplazado, te voy a sacar la, ¿cómo se llama? La weá a cocinar, porque si no vamos a estar un año hablando. Menos 1, menos 4 y menos 1. ¿Cachai? Una vez obtenido esto, tenemos que el costo reducido de la variable 2, 3 es menos 1. El costo reducido de la variable 2, 4 es 4. Y el costo reducido de 5, 6 es menos 1. ¿Sí? Ya, y ahora quiero que me pongáis atención porque ahora la weá empieza como un poquito a enredarse. Una vez dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver el criterio de optimalidad. ¿Yo qué dije? Dije que si es que teníamos costos reducidos menores que 0, o mayores, costos reducidos, perdón, si teníamos costos reducidos menores que 0 o costos reducidos mayores que 0, teníamos que verificar la cota superior o la cota inferior respectivamente. ¿Sí? En este caso, el costo reducido de la variable 2, 3 es menos 1. Al ser menor que 0, nos tenemos que fijar en qué cosa, en que el flujo que tengo en ese arco sea igual a la cota superior. Si es que no es igual a la cota superior, puede entrar a la base. Si es que es igual, no. Al toque vemos que el flujo y toda esta. Lo mismo para el costo reducido en la variable 2, 4. Este es menor que 0 y este por supuesto es menor que 0. ¿Sí? Insisto, ahora tenemos que fijar, cada vez que tengáis un valor menor que 0, nos vamos a tener que fijar en la cota superior del arco correspondiente. Entonces ahora quiero que te fijes en... puta que no lo especifique tanto. Ya. Fíjate en las variables no básicas. La primera variable no básica es 2 y 3, ¿no es cierto? Para saber ¿No? cuánto vale este flujo que está acá, vamos a tener que irnos al diagrama que tuvimos antes de empezar a tirar esto. En este caso este que está acá. Y vernos cuánto vale el numerito que está, o cuánto Entre ha 2 y pasado, 3. ¿cachai? Sí. En este caso, entre 2 y 3, ¿cuánto flujo ha habido? Ha habido 0. 0. ¿Cachai? Para la siguiente variable no básica, que si es que no me equivoco es 2 y 4, ha pasado 1, ¿cachai? Y para 5 y 6 ha pasado 3, ¿vale? Entonces, aquí, si te das cuenta, aquí tengo los valores del flujo. Los que están acá son los valores del flujo 2 y 3, del flujo 2 y 4 y del flujo 5 y 6, ¿vale? Ya, entonces, una vez dicho esto, tenemos que compararlos con qué. Como tengo puros costos reducidos menores que 0, tengo que compararlos con las cotas superiores. En este caso, en el cuadrito, en el recuadro que yo te di, las cotas superiores de la variable 2 y 3 corresponde a 4, ¿sí? En este caso. Entonces, Sí. tenemos que comparar el flujo en que estoy. ¿Es igual a 4 o a la cota superior? En este caso no, es distinto. ¿Cachai? Por ende, esta
no me gusta mucho este nombre, pero puta, así se dice, como que viola el criterio de optimalidad. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque el criterio de optimalidad me dice que para que se cumpla, el costo del flujo tiene que ser igual a la cota superior si es que, oye, por supuesto, el costo reducido es menor que cero. ¿Cachai? En este caso, si te das cuenta, el flujo es 0 y la cota superior, ¿cuánto es? 4. No son iguales, no se cumple. ¿Cachai? ¿Y por qué la cota superior? Porque el costo reducido es menor que cero. En el caso que fuese el costo reducido mayor que cero, tenemos que fijarnos si el flujo es igual a la cota inferior. ¿Sí? Entonces, una vez dicho esto, hacemos lo mismo para la variable 2,4. El flujo de la variable 2,4 es 1 y la cota superior de la variable 2,4 es 9. ¿Son iguales? No. Entonces también viola el criterio de optimalidad. ¿Vale? Para la variable 5,6 lo mismo. ¿Cuánto vale el flujo en el que estamos? Vale 3, ¿no es cierto? La cota superior, ¿cuánto es? Es 9. Por ende, también viola el criterio de optimalidad. Pues ahora, bueno, la pregunta es, ¿qué variable entra? Bueno, la variable que entra tiene que cumplir dos criterios. El primero es que viole el criterio de optimalidad. Y el segundo es que sea el que mayor penalice o que más penalice la función objetivo. Me refiero a que en este caso particular eh, queremos minimizar los costos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que fijarnos en los costos reducidos. Como queremos minimizar los costos, tenemos que fijarnos en la más negativa, siempre. Entonces, la variable que entra, ojo que tenemos que fijarnos en la que más penalice y en la que cumpla el criterio de optimalidad. Sí, porque más adelante hay una que penaliza mucho, pero cumple el criterio de optimalidad, entonces no nos sirve. Entonces, en este caso, la variable que entra es 2,4. ¿Por qué? Porque, puta, viola el criterio de optimalidad, porque no es igual, el flujo que tenemos no es igual a la cota superior, y adicionalmente de eso, es la que mayor penaliza. ¿Por qué? Porque tiene un número más grande de costo reducido. Entonces, F2,4 entra a la base. Y ahora, ¿qué hacemos para que la variable salga? Bueno, este es el mismo gráfico que tenemos arriba, pero la única diferencia es que yo compute aquí, ¿cachai? Los costos, perdón, las cotas superiores y inferiores, ¿cachai? Entonces, si te dais cuenta, la variable 2,4, ¿a qué está asociada? Está asociada al arco que va desde el punto 2 hasta el punto 4. Entonces, en este Juan, caso, no te escucho. perdón, ahora, ¿me escucháis? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucháis? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Ya, entonces, lo que te está diciendo es que si te das cuenta, la variable que entró a la base, que en este caso es... ahí sí, calma que esta base me como pegar, como que se mueve, no se quiere mover. Ya. Si te das cuenta, la variable que entra a la base es F2,4, ¿no es cierto? ¿Mm? Oh, qué bueno. Que se me quedó pegado. Déjame cerrar el OneNote. Un segundo, que como que esto colapsa. Ahí sí. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Te voy a compartir pantalla. Listo. Ya, ahora sí. ¿Ves? Sí. Ya, entonces si te das cuenta, escogimos la variable 2,4 y vuelvo a repetir porque uno violaba el criterio de optimalidad y aparte era la que penalizaba mayor la función objetivo, ¿no es cierto? Si te das cuenta, la variable 2,4 es la que está asociada al arco que va desde el nodo 2 hasta el nodo 4, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, lo que tenemos acá es el mismo gráfico que teníamos anteriormente, pero sin incluir, Dos, sin tres. incluir, claro, sin incluir 2 y 3 y 5 y 6, que eran variables que en este caso no eran básicas, pues, ¿cachai? Y agregué 2 y 4, que es la variable que entra, ¿cachai? Y lo puse así como en punteadito para identificar que esa es la variable que está entrando, ¿cachai? Lo voy a escribir igual, como puta, para que no haya huevo. En este caso, este es f de 2 y 4, que es la que entra, ¿sí?
Entonces, una vez dicho esto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, ahora viene la receta mágica, que es cómo voy actualizando la base. Bueno, lo cierto es que la variable que yo hago entrar, sí o sí va a tener sumado un delta teta. ¿Qué significa esto? Que cuando yo agrego una variable a la base, estoy agregando un flujo. O cuánto puede pasar por este flujo, o que eso, como cuánto material va a poder pasar por este flujo. En cierto modo estoy como balanceando el diagrama a cada rato, ¿cachai? Entonces cada vez que yo agrego una nueva variable, agrego un arco nuevo, y a ese arco nuevo voy a tener asociado una suma teta, siempre. Entonces ahora voy a llenar para todos los arcos que cumplan el mismo sentido, el arco que yo agregué, voy a subir que sume teta. En este caso, si te das cuenta, esto va de izquierda a derecha, entonces todos los que hayan de izquierda a derecha, les voy a sumar teta. Ah, pero antes, una pequeña acotación, es que yo voy a tener, eso me faltó. Primero, antes que todo, vamos a tener que identificar el loop como un ciclo que se cumpla, o una especie de ciclo cerrado que se cumpla, con la variable que agregué, pues, ¿cachai? En este caso, el ciclo que se cumple está acá, ¿cachai? Y bajo qué sentido siempre el loop tiene el mismo sentido de la variable que entró. En este caso, si te das cuenta, el loop va de izquierda a derecha, por ende el loop va como en este sentido horario. Vale. Entonces, una vez identificado el loop, ahí está. Todos los que vayan a favor del loop se les suma teta, y todos los que vayan en contra del loop se les resta teta. ¿Sí? Entonces, una vez identificado que se le a qué flujo se le suma y se le resta teta, tenemos que ver cuánto vale teta. ¿Cachai? Bueno, lo cierto es que está una nomotecnia súper fácil para saber cuánto va a valer teta. Cada vez que tú agregáis algo, supongamos, pensemos en un vaso. ¿Cachai? Tenía el vaso en cierto límite. Voy a poner aquí el vaso. ¿Cachai? No sé, tengo el límite de agua acá. ¿Cachai? ¿Cuánta agua le podéis poner al vaso si es que le estáis sumando agua? ¿Cachai? Puta, hasta el borde, pues, ¿cachai? Si no, la weá se te da la chucha. Como hasta acá puedo meter agua, ¿cachai? ¿Qué significa eso? De que yo en cada nodo, ah, y claro, ¿y cuánto es lo mínimo que le puedo sacar de agua al vaso? Es hasta que quede vacío, ¿sí? Entonces, esa es como la nomotecnia que está acá, pues, ¿cachai? Si te das cuenta, este nodo tiene uno, o ya pasó uno, ¿cachai? Ya tiene uno dentro de ese nodo. Este nodo tiene uno, este nodo tiene 9, este nodo tiene 9. A los que le estoy sumando, de algún otro al vaso le estoy metiendo agua. ¿Hasta qué límite puedo subir el nodo o puedo subir la capacidad del nodo? En este caso, si te das cuenta, tengo que fijarme en las cotas superiores. Cada vez que yo sumo, me fijo en las cotas superiores. Y cada vez que yo resto, me fijo en las cotas inferiores. Entonces, ¿en qué va esto? Bueno, lo cierto es que para el nodo 1, 2, si te das cuenta, tengo la, entre comillas, ecuación 1 más teta, ¿vale? Y tengo las cotas superiores 0 y 3. Para el nodo 2 tengo 1 más teta, tengo un lower bound, que es una cota inferior, y una cota superior de 3. Si yo te estoy diciendo que tengo un tope, tengo un cielo hasta donde llenar, ¿cuánto me queda para recorrer ese cielo? Eso vale teta. En este caso, tengo 1 más teta. Y como estoy sumando, tengo que fijarme en la cota superior. ¿Cuánto tengo que sumarle a lo que ya tengo para llegar al tope? En este caso es 2. ¿Sí? Dos. Sí. Lo mismo para el nodo 2,4. Para el nodo 2,4 yo estoy sumando teta. ¿Por qué? Porque va en el mismo sentido el ciclo que identifique. Pues, ¿cachai? Como estoy sumando, me fijo en la cota superior. En el caso que no hubiese cota, puta, puedes colocar mucho. ¿Por qué? Porque aquí nos interesa el mínimo siempre. Entonces, esa es la gracia. Ya, pero puta, en este caso, puedo llenar, ¿hasta cuánto puedo llenar el vaso? Hasta 9. ¿Cuánto tengo? Tengo 1. ¿Cuánto me queda por llenar? 8. ¿Cachai? Acá, 9 menos teta. 9 menos teta, ahora no estoy llenando el vaso, sino estoy sacando agua. Entonces no me tengo que fijar en la cuota superior, sino me tengo que fijar en la cuota inferior. ¿Cuánto le puedo restar a lo que ya tengo, ¿cachai? Para llegar a la cuota inferior? En este caso es 6. ¿Por qué? Porque 9 menos 3 es 6, ¿vale? Y lo mismo para esto. En este caso es 7. Entonces una vez identificado los teta, que básicamente es cuánto pueden variar mis nodos, o cuánto yo puedo, cuánto me deja, como cómo se desplazan de algún modo otros los nodos, a medida que yo voy agregando esta variable nueva, es con estos valores. Para que pido todos los valores de teta, tengo que buscar el mínimo entre todos los teta. ¿Está ahí? En este caso es 8, 2, 6, 7.
¿Sí? En este caso esto suma 2. O sea, el mínimo es 2. Si te das cuenta, 2, el mínimo de 2, tiene asociado ¿qué arco? Tiene asociado el arco 1, 2, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Eso qué significa? Que la variable f1,2 sale de la base. Importante. En el caso que no sé, pues el mínimo hubiese sido 8, significa que f2,4 sale de la base. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que 1, 2, este arco que está acá, ya no sea básico, ¿cachai? Entonces va a tener este no básico, este básico. Se va a reemplazar 2, 4 y no va a existir 1, 2 en la base. Bueno, una vez dicho esto, actualizo y aquí le puse más menos, que dependía de algún otro de qué. Bueno, ahora cachamos que el mínimo es 2, ¿no es cierto? Yo a todos los valores que yo les quise sumar teta, les sumo 2, y a todos los valores que le quise restar teta, les resto el mínimo que es 2. Y así con todo, pues, ¿cachai? Entonces, si te das cuenta, el nodo que teníamos arriba, fíjate, este es 1, este es 1, este es 1, este es 9, este es 9. ¿Cachai? Los dos de arriba les queríamos sumar 2 y los de abajo le queríamos restar 2. Si te das cuenta, actualizo y me queda 3, 3, 7, 7. Porque aquí sume 2, aquí sume 2, aquí sume 2 y aquí sume 2. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, ¿Veis bien? sí, sí. Ya. Entonces ahora tengo una nueva base, pues, ¿cachai? Ahora que sé que 1, 2 sale de la base, entró 2, 4, tengo una base nueva y tengo unas variables no básicas nuevas que son candidatas para seguir entrando, ¿cachai? Ya, pues, entonces ahora tengo este nuevo diagrama en el cual las líneas que están puta como punteaditas son las variables no básicas y las variables, ¿cómo se llama? Las que están como completitas, ¿cachai? Las que puta son líneas continuas son las variables que están en la base o los arcos asociados a las variables que están en la base. ¿Cachai? De aquí está la base, ningún problema. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez identificado esto. Ah, esto es importante. ¿Esto qué significa? Y puta, ahora 3 personas van a pasar de 1 a 2 y de 1 a 3 para que el costo sea un poquito más chico. ¿Cachai? Todavía no llegamos al último. Pero puta, si le decía a la mamá, oye, si me pasáis 3 por 2, me pasáis 7 por 3, me pasáis los mismos 3 de 2 a 4, y así puta con la misma lógica, el costo se va a ir reduciendo, ¿cachai? Pero nos queda todavía por reducir. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si que estamos en el óptimo. Bueno, ahora viene más de lo mismo, sinceramente, ¿cachai? Una vez identificada la base nueva, vamos a tener que computar de nuevo todos los costos reducidos. ¿Para qué? Para las variables básicas, ¿cachai? Vamos a tener que resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer para todas las variables básicas. Vamos a hacer rapidito, porque igual me gustaría que viéramos lo otro. Ahí está. Ya. Esto es, F1, el costo reducido de esto es 4 menos, por supuesto, P1 más Pi3, ¿cierto? Esto es 4 4. menos Pi2 más Pi4. Ya, si querés tú díctame. Como para... 6 ¿Ya? menos pi 3 más pi 4. ¿Ya? 5 menos pi 4 más pi 6. Nice. Ya, acá, eso es lo que cachaste, excelente. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Puta, lo mismo. Seteamos el pi que más se repite con un valor, en este caso yo seteé de nuevo pi4 con 0. ¿Cachai? ¿Qué hago? De nuevo, reemplazo todo, resuelvo todas estas ecuaciones chiquititas y me quedan los siguientes resultados. ¿Cachai? Y que pi1 vale tanto, pi2 vale tanto, pi3 vale tanto, pi6 vale tanto, bla, bla. ¿Cachai? Entonces ahora de nuevo viene el paso para computar los costos residuos para las variables no básicas para ver si es que alguna variable puede entrar al óptimo. ¿Cachai? Ya. Entonces, ahora lo hacemos. Y aquí yo lo saqué de bolsillo. El costo de 1, 2 es 2 menos los pi. ¿Cachai? Y estos pi son los conocidos que están aquí arribita. ¿Sí? En este caso, pi 1 vale 10, ¿cachai? Y pi 2 vale 4. Entonces, si te das cuenta, esto da menos 4. Y así sucesivamente. ¿Vale? Sí. Una vez tenido todos los costos reducidos, ¿qué tenemos que hacer? Ver el criterio de optimalidad. Recordemos que si el costo reducido es menor que 0, nos tenemos que fijar en la cota superior. Y si el costo reducido es mayor que 0, nos tenemos que fijar en la cota inferior. ¿Vale? En este caso, el costo reducido de la variable asociada al flujo 1, 2 es menor que 0. Para 2 y 3 es mayor que 0, para 5 y 6 es menor que 0. Y aquí yo te puse los flujos. El flujo de 1 y 2 es el que conseguimos arribita después de actualizar la base, es 3. ¿Vale? Y aquí te dejé que vale 3. El flujo de 2 y 3 es 0, el flujo de 5 y 6 es 3 también, porque lo actualizamos.
Entonces, les he dicho esto, como el costo reducido asociado a la variable o al flujo 1 y 2 es menor que 0, tenemos que fijarnos en la cota superior de 1 y 2, ¿vale? En este caso es 0 la cota inferior y 3 es la cota superior. Para la variable 2 y 3, al tener un costo reducido mayor que 0, ¿en qué tenemos que fijarnos? En la cota inferior, ¿vale? Y lo mismo para 5 y 6, como es menor que 0, nos tenemos que fijar en la cota superior. Entonces ahora, chucha, me lo saltaron, loco. Ya, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar lo siguiente. Tenemos que verificar si f de ij es igual a u sub ij o lij, depende, ¿cachai? En este caso, como nos fijamos en como el costo de reducción es negativo, nos fijamos en la cota superior, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuánto vale el flujo de la variable 1, 2? Vale 3. ¿Cuánto vale la cota superior? Vale 3. Entonces se cumple la optimalidad. ¿Por qué? Porque el flujo es igual a la cota superior. ¿Sí? Tenemos que f de 1 y 2 es igual a u mu de 1 y 2. En el segundo caso, la variable 2 y 3 tiene un costo reducido mayor que 0, el cual tiene un flujo asociado de 0. Al ser mayor que 0, nos fijamos en la cota inferior. Tenemos que verificar la condición de optimalidad. ¿Cuál es? De que en este caso, el flujo que tenemos en, ¿cómo se llama? En el arco 2 y 3 sea igual a la cota inferior. En este caso son iguales, sí, pues porque 0 es igual a 0. En este caso también se cumple, ¿por qué? Porque f de 2 y 3 es igual a L de 2 y 3. En este caso es 0 y este igual a 0. ¿Vale? Y lo mismo para C de 5 y 6. ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple. No, No, no se cumple. no se cumple, espérate. ¿Cachai? Estaba pensando que iba en el anterior. Ah, ya, tranqui, pero mira, de nuevo, vuelvo a repetir. Esta weá es menor que 0, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, sí, como es menor que 0, vuelve a nos la fijamos cota en la cota superior. superior. Vale, excelente. Entonces, En si este te das caso es cuenta, 6, que es distinto a 3. claro, en este caso, 6 distintos, o 3 distintos, 3 distintos a 6, no se cumple, ¿vale? Y nosotros para ver qué variable entra necesitamos variables que no cumplan el criterio de optimalidad y aparte que penalicen la función objetivo. ¿Cachai? En este caso no cumple el criterio y penaliza por supuesto la función objetivo. ¿Vale? Entonces en este caso, y aquí está la conclusión, pues como el flujo 5,6 asociado por supuesto a la variable 5,6 es lo único que no cumple el criterio de optimalidad y penaliza la función objetivo, entra a la base 5,6. ¿Vale? Entonces para ver qué variable sale, y si te das cuenta, Todavía no acá, entiendo la parte que penaliza. ya, es como, en general siempre es, a ver, en el minuto en que lo voy a escribir aquí, después lo borro, como tenemos un problema de optimización que minimiza Z, ¿cachai? Nosotros queremos costos reducidos que sean menores o iguales que 0, ¿cachai? No, como que a eso voy, de que si tenemos costos reducidos que son mayores o iguales que 0 no nos sirven tampoco. ¿Por qué? Porque te acordás que en el simplex matricial, por ejemplo, cada vez que minimizábamos, buscamos los costos reducidos menores que 0. Sí. Ya, esto es lo mismo. A eso me refiero, como decir que penaliza, es que nosotros cuando en simplex matricial agarramos los costos reducidos que eran menores que 0, significa que si es que yo tomo esa variable, voy a seguir achicando la función objetivo, o la penalizo, ¿cachai? Como que voy cortando tajadas. Entonces esto es lo mismo. Estoy agarrando los costos reducidos menores o iguales que 0 de manera tal que sí o sí me va a seguir reduciendo la base. Perdón, la función objetivo. En este caso, es lo mismo, piensa en penalizar como el criterio para que entre la variable a la base, que en este caso es menor que 0 porque el costo de mínimo, perdón, el problema de flujo de mínimo costo es un problema de minimización. Entonces queremos variables que tengan costos reducidos menores que 0 y que no cumplan la condición de optimalidad. ¿Sí? ¿Hay que más claro? Sí. Ya, vale. Entonces, ya. ¿Qué tenemos que hacer? Ya. Esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos arriba, ¿sí? Pero borré, por supuesto, el arco de 1 a 2, que es una variable no básica, y creo que hay otro que no, que borré. Ah, y de 2 a 3, esta es otra variable no básica, si no me fijo en la variable que entra. En este caso es 5 y 6, ¿vale?
Y lo que está en rojito son las cotas superiores y las cotas inferiores. Entonces el paso siguiente es identificar el loop, ¿cachai? Que encontramos. En este caso, ¿cuál es el loop? Si te das cuenta, el que contempla 4, 5 y 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 5 y 6 es la variable que entra, ¿sí? ¿En qué sentido va el loop? El sentido del loop va en el mismo sentido de la variable que entra. En este caso, la variable que entra va de 5 a 6. Si te das cuenta, estas variables, ¿cómo se llama? Estas como líneas entrecortadas, siempre tienen los mismos sentidos que el principio. ¿Cachai? Si te das cuenta, 5 a 6 tiene sentido hacia arriba también. Entonces, cuando las voy sacando y las voy agregando, prácticamente las agrego en los mismos sentidos. Entonces, no hay que preocuparse de esa juega. En este caso, al ser 5, el flujo entre 5 es la variable que entra, el loop tiene este sentido que está acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar de nuevo, tengo que sumar en los flujos donde el loop, donde va hacia el mismo sentido el loop, y restar en los flujos donde va en sentido distinto. En este caso va en sentido contrario el loop, ¿cachai? Este es menos teta, y este también, por ende este es menos teta. ¿Sí? Entonces ahora viene lo mismo, ¿cachai? Si es que nos fijamos en los nodos. El nodo 4 y 6, si te das cuenta, le estáis sacando agua al vaso, le estáis restando. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos en la cota inferior. ¿Sí? En este caso, en el 4 y 6, voy a ponerle acá, 4 y 6, tengo 7 menos teta y lo máximo que puedo llegar es 0. ¿Cachai? Perdón, este es teta. 7 menos teta y lo máximo que puedo llegar es 0. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto le puedo sacar al problema para que se me cumpla la cota inferior? Si te das cuenta, 7. ¿Cachai? Si le resto 7, tengo justo la cota inferior. ¿Vale? 5 y 6, lo mismo. Si 5 y 6, en este caso estoy sumando teta. ¿Vale? ¿Cuánto le puedo sumar para llegar a la cota superior? En este caso es 3. Y 4 y 5 le estoy sumando. Tengo que restarle, ¿no? Ah, no, tengo que sumarle, weón. Bueno, sí, tengo que sumarle. Tengo que sumarle teta. Como le estoy sumando teta, ¿cuánto es lo máximo que puede subir este? Creo que me equivoqué No, no te equivocaste. en los Que esos valores, son en los las flujos. cuotas. Esos son los Ah, sí, flujos. sí, 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 verdad, verdad, verdad. Ya, pero aquí está. De 5 y 6, de 5 a 6, la cuota superior es 6, ¿vale? Entonces, tengo 3 más teta para llegar a 6, son 3, ¿sí? El flujo 4 y 5, tengo 3 también y le tengo que sumar teta. ¿Cuánto le tengo que sumar para llegar a la cota superior que es 6? 3, ¿sí? 3. Sí. Entonces tengo los tetas nuevos y saco el mínimo. En este caso tenéis que entrar a picar. Podéis volver. No tenéis que entrar a picar nada. No, nada que ver. Ya, entonces, si te dais cuenta, escogí. Sí, pues tenéis que entrar a picar. ¿Por qué? Si te dais cuenta, el flujo 5 y 6 tiene el mismo teta que el flujo 4 y 5. ¿Sí? Pero puta, sacar de variable, sacar de la base la misma variable que entraste, que en este caso es 5 y 6, como que no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Como que no hace sentido. Puedes hacerlo, va a llegar al óptimo igual, pero como que, a mí no me gusta, sinceramente. ¿Cachai? Entonces, arbitrariamente vas a escoger la variable que estaba en la base, pero que no introduciste recientemente. En este caso es 5 y 6. Perdón, 4 y 5. ¿Sí? Que tiene un valor de teta que es 3. Entonces, sale el mínimo, en este caso 4 y 5, que corresponde al arco de 4 y 5. Ya, ahora estamos terminando. Vale, entonces, la variable asociada al arco 5 y 6, la que entra, no podemos coger la misma que entró, entonces cojo 4 y 5 para salir. ¿Vale? Entonces ahora tengo la nueva base, que está acá, y la nueva no variable básica. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? De nuevo lo mismo. Y esto yo creo ir ya rapidito. No sé si entendiste todo el proceso. Sí, ¿no? Sí lo entendí. Ya, vale. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? De nuevo computamos esto. Ya, entonces voy a avanzar más rápido para que veamos la parte que se me quedó en el tintero en la ayudantía. Computamos de nuevo los costos, ¿cómo se llaman? Los costos reducidos para las variables básicas. La igualamos a 0, ¿cachai? Tiramos otro valor arbitrario, en este caso de nuevo yo de nuevo tiré pi 4 igual a 0 y obtenemos cada uno de los pi asociados. Después lo mismo para las variables no básicas y veo que, ¿cómo se llama? ¿Qué valores tienen los costos reducidos de las variables no básicas? ¿Vale? ¿Sí? Entonces ahora, y ahora es cuando quiero detenerme un poquito. Ya. Tenemos que fijarnos en el criterio de optimalidad, ¿no es cierto? Si es que el costo reducido que encontramos mayor que 0,
tenemos que ver que, ¿cómo se llama? Tenemos que fijarnos en la cota superior. Si es que es menor que 0, nos fijamos en la cota superior, ¿vale? Si te das cuenta, los costos reducidos que acá tenemos es del arco 1 y 2 es menos 4, 2 y 3 es 3, y 5 y 6 es menos 1, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, los costos reducidos son menores, son mayores y son menores que 0 respectivamente. Y aquí están los flujos que obtenemos, ¿sí? En este caso, tenemos que el flujo de 1 y 2 tiene un costo reducido menor que 0, por ende nos fijamos en la cota superior, ¿vale? Nos fijamos en la cota superior. El flujo de 1 y 2, ¿cuánto tenemos hasta ahora? ¿Cuánto ha pasado o cuánto decidimos que vaya a pasar? Es 3. Si te das cuenta, este es el diagrama que tenemos arriba. 1 y 2 es 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿son iguales? Sí. Sí son iguales. Sí. Entonces, este cumple la condición de optimalidad. Como este es mayor que 0, nos tenemos que fijar en la cota inferior, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuánto tenemos de flujo? Entre 2 y 3 tenemos 0. Si te das cuenta acá, el flujo entre 2 y 3, ¿cuánto es? Es 0. Sí. ¿Sí? Entonces nos fijamos que la cota superior es 0. 0 es igual a 0. Sí. Entonces se cumple, ¿vale? Y ahora lo mismo para la última variable, la cual tiene costo reducido menor que 0. Y tiene un flujo en el arco de 6. Tenemos que fijarnos entonces, como el costo reducido es menor que 0, en la cota superior. En este caso es 6, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es igual a la cota superior, sí, es 6. Ahora, como no tenemos ninguna variable que es candidata a entrar, ¿cachai? Si no todas cumplen con el criterio de optimalidad, paramos, ¿sí? Entonces ahora paramos y encontramos el óptimo. Importante, así de simple. Importante, ¿cuánto vale el óptimo? Ya, lo que te dije, el Z óptimo es igual a la sumatoria de los costos por la cantidad que pasamos. En términos simples es lo siguiente. Este es como el último, ¿cómo se llama? El último diagrama que encontramos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que, ¿cómo vamos a ver el costo? Vamos a tener que multiplicar 3 por el costo asociado de 1 hasta 2, ¿cachai? Más 7 por el costo asociado de 1 hasta 3, más 3 por el costo asociado de 2 hasta 4, y así sucesivamente, ¿vale? Y así encontráis el Z. Importante. Entonces, si te preguntan cuánto es el mínimo costo de lo que encontraste, es lo que tenía acá, ¿vale? Ya. ¿Te quedó claro esto? ¿El Sí. procedimiento? Ya, vale. Entonces, ahora quiero que nos fijemos en algo chiquitito. Quiero que mires el problema nuevamente. Fíjate en el diagrama. Lo tenía a mano, ¿no es cierto? Como para que Sí. lo andes dando. Ya, bacán, chucha. Sí. Tenía culiada fea que acabo de tirar. Ya, entonces quiero detenerme en esto un segundito y que hay liberado. El modelo de programación lineal, porque te lo pueden preguntar de programación lineal, y voy a parar de grabar.